contestar la van a hacer por el chat. Entonces vamos a iniciar nuestra primera sesión de geografía. Nuestra clase número 3. En la clase pasada te tuve que haber asignado actividad domiciliaria, la cual debiste haber ya realizado, porque todas las actividades que se mandan tienes que anexarla a tu portafolio, del cual ya en la primera clase te indiqué cómo debías hacerlo. Es decir, que el día de hoy deberías estar colocando clase número 3. Vas a colocar tus apreciaciones de la clase y la actividad domiciliaria que te mande, deberás anexarla al portafolio. Entonces, hoy vamos a estar hablando de los límites del Perú. Y yo sé que estás un poco cansado porque la clase que tuviste anterior no fue nada fácil. Entonces, vamos a iniciar con los límites del Perú. Nos vamos a nuestra presentación. Bien, ok. Entonces, ubicación geográfica del Perú. Y esta creo que en clases anteriores estuvimos hablando de cuál era su ubicación, las coordenadas. Estuvimos hablando de las coordenadas. Vamos a buscar el tema de la clase número 2 para hacer el repaso. Estuvimos hablando de la geografía en cuanto a sus coordenadas, de su ubicación geográfica. Está bien, aquí como puedes apreciar están las coordenadas del país, cómo la podemos ubicar si fuéramos a viajar en avión desde España hasta acá. Y su ubicación matemática, su ubicación térmica, ubicación continental, superficie del territorio, los puntos extremos del Perú. Como puedes ver los puntos extremos, esto aparecía en tu libro, aparecía exactamente aquí, el cual deberías haber ya llenado porque te puse de ejemplo y de una vez la lámina. Y te dejé actividad asignada. Entonces, nos vamos a nuestra lámina y tenemos los límites del Perú. Vamos a ampliarla. Y es que los límites del Perú al norte colinda con... Ya, Cristian, ya estoy recibiendo tu actividad al WhatsApp. Los límites tenemos que al norte está con el noreste de Ecuador y el noreste de Colombia. Aquí puedes visualizar Ecuador, ¿ves? Y al noreste con Colombia. Para mí era insólito cuando llegué acá conocer que Perú tenía frontera con Colombia, porque a simple vista en el mapa, así, sin indagar mucho, no veía la conexión que existía de Colombia con Perú. Pero cuando detallo bien el mapa, es que doy con las fronteras. Y es que con el norte, noreste, noroeste, es con Ecuador, noroeste, y con el noreste da con Colombia. ¿Ves? Que es como una zona muy selvática, pues, donde está Leticia. Al oeste está el Océano Pacífico, que lo tenemos acá. Y al sur da con Chile y Bolivia. Y es que para estas zonas son un poquito, bueno, un poquito no, bastante frías, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos que al sur da con Chile y Bolivia, pero al este da con Brasil. Entonces, contamos con cuántos países hace frontera Perú y tenemos que Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile.
con 4 países. O sea, tienes a la hora de quererte aventurar a conocer y una manera de hacer turismo también, te puedes ir, mira, tienes 4 opciones de viajar. ¿Ves? Puedes ir a Chile, puedes ir a Bolivia, Brasil, Colombia o Ecuador. Entonces, podemos ver ya los límites del Perú. Ahora, puedes apuntar en tu cuaderno o en tus libros, en donde tú deseas hacer tus anotaciones de lo que son los límites del Perú. Apúntalos porque todo esto es material para el portafolio. Bien, vamos a seguir avanzando. Ahora, vámonos a nuestro libro. Y aquí tenemos el mapa. Las áreas punteadas indican el territorio que perdió desde 1822. Entonces, te puedes dar cuenta primero, lo que son los límites. Ya recuerdas que aquí va Ecuador, aquí va Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Y ahora tenemos las áreas, esta es la área que tienen aquí los puntitos. Todas estas pertenecían al Perú. ¿Ves? Antes de 1822, mira, aquí está, todo era de Perú, bastante. O sea, que quiere decir que hubiésemos tenido más selva hacia esta zona de Brasil. Bueno, el clima es un poquito más sabroso. Y aquí, la número 5, tenemos la parte aquí con Chile. Entonces, tenemos que hablar de las pérdidas territoriales. Casi todos los países tienden a perder cierta cantidad de su territorio, pero es bueno saber el por qué surgieron estas pérdidas. Entonces, en estas pérdidas territoriales, vámonos aquí a nuestra lámina. Y es que los territorios perdidos durante las repúblicas tenemos acá, en Ecuador, aquí en esta zona como morada clara o lila, fue un territorio que se perdió y esto fue bajo el protocolo del Río de Janeiro, que fue en 1942, y tenemos la cantidad de kilómetros cuadrados que perdió Perú. Aquí lo puedes observar, 111.000 kilómetros cuadrados que perdió aquí con Perú. Perdón, con Ecuador, aquí. Lo puedes observar. 111.000 kilómetros cuadrados. De hecho, estos números que tú ves acá, los debes llenar acá. Con Ecuador, ¿cuánto es? Aquí, 111.000 es lo que vas a colocar aquí. Luego, seguimos con nuestra lámina. Aquí con Colombia. ¿Ves? Como te puedes ver, aquí, perdido antes. Esto fue el tratado de Salomón Lozano en el año de 1922. ¿Cuántos kilómetros perdió? 127.272 kilómetros cuadrados. Debes apuntarlo en tu cuaderno porque esto está en actividad del libro. En Brasil tenemos el Tratado Velarde Río Blanco en 1909. Y con Brasil hubo una pérdida de 103.340 kilómetros cuadrados. Un tratado fue en 1909 y el otro en 1851, pero en 1909 es como se dice la totalidad de lo perdido prácticamente. Y es que aquí tenemos que aparte de tenemos a Bolivia, aquí ves, no solito. Tenemos que Bolivia cede a Brasil
territorio peruano en 1867. ¿Ves? Entonces, en este caso, podemos observar que Brasil tiene más territorio debido a que Bolivia le cede parte del territorio peruano, una cantidad de 267.703 kilómetros cuadrados. Bien. Luego tenemos acá el Tratado de Rectificación de Fronteras Polo Sánchez o Polo Bustamante, también lo puedes conseguir así en internet en el año de 1909, que es donde, aquí todos estamos en Bolivia, no hemos avanzado, y es que durante este tratado se pierde prácticamente 91.725 kilómetros cuadrados. Por eso es que Bolivia es chiquitica, porque Bolivia le cedió a Brasil 267.703 kilómetros cuadrados de territorio peruano. ¿Ve? Y Bolivia también, a través del Tratado de Rectificación de Fronteras de los presidentes que eran en ese entonces, Polo Bustamante, Perú pierde 91.726 kilómetros cuadrados. Luego, vamos a Chile. Y es que más abajo aquí tenemos el Tratado de Ancón 1883, donde la cantidad que prácticamente, de hecho fueron arrebatados durante estos años de disputa, desde 1879 hasta 1929, donde se pierden 21.093 kilómetros cuadrados. Y lo podemos visualizar un poquito mejor acá. Aquí sí tenemos ya los kilometrajes, los kilómetros correctos, ¿ves? Un poquito más amplio. Y tenemos aquí que con Ecuador son 111.034 kilómetros cuadrados, con Colombia son 127.272 kilómetros cuadrados, con Brasil 451.043 kilómetros cuadrados. Ve todo el espacio en rojo que perdió Perú, todo el espacio rojo. Fue bastante, ¿no? Y con Bolivia fueron 91.726 kilómetros cuadrados y con Chile sí fue un poquito menos, 65.413 kilómetros. Entonces, si te pones a armar todos estos colores, te puedes dar cuenta que desde el morado, este verde, este rosa o rojo ya desgastado y este color crema junto con este marroncito eran parte del territorio del Perú, pero con los diversos tratados hubieron pérdidas del territorio. Fue un proceso de mutilación del territorio peruano que ocurrió desde el año 1851 hasta 1998. Y te voy a dejar esta lámina para que copies, porque esas cantidades de kilómetros vas a colocarlo acá. ¿Cuántos kilómetros perdió con Ecuador, con Colombia, Brasil, Bolivia? Entonces te voy a dejar la lámina para que copies las cantidades de kilómetros.
Bien, ya tuviste el tiempo para haber copiado. Cualquier cosa me escribes por el chat. Y seguimos con nuestra lámina. Ahora, vamos a nuestro libro. Tenemos las delimitaciones fronterizas. Y hay que hablar de los principios jurídicos, el uti possidetis. Y vamos para acá, a nuestra lámina, para hablar sobre el uti possidetis iuris. Y es que es un principio jurídico que regula la distribución territorial en Hispanoamérica. Y este vino a ser un principio para solucionar las divergencias territoriales. Razonamiento matemático, cuarto grado. Aprovecha de copiar este concepto del uti possidetis iuris, que es un principio que regula la distribución territorial en Hispanoamérica y es un principio para solucionar las divergencias territoriales. Y es que el uti possidetis iuris de 1810 dice que se fundamentaba en dos principios y tenía como objetivo anticipar los peligros de la independencia y unir a los países. Entre ellos tenemos el principio de la base política, la necesidad de prevenir conflictos entre los estados americanos, impidiendo que unos agrandaran su territorio. Y las bases sociológicas era la necesidad de respetar el lento proceso de formación de las nacionalidades. Entonces, como puedes darte cuenta, esto fue un principio jurídico que debía establecerse porque se debía analizar los peligros que podían tener las independencias, o sea, no las guerras de independencia, sino la independencia de un país con otro, y a su vez unirlo, o sea, respetar los límites fronterizos. Entonces, la idea en la parte política era prevenir conflictos entre ambos, ¿ves? Otros que quisieran agrandar el territorio, quisieran tomar terrenos que no eran. Entonces, ellos lo que querían era evitar este tipo de conflictos y también respetar este proceso de la formación de las naciones prácticamente. Eso es lo que nos llevaba al uti possidetis iuris. Entonces, dentro de ellas, te pide copiar aquí qué es el uti possidetis iuris. Y vas a copiar un concepto de lo que te acabo de dar en la lámina, ya te la voy a mostrar. Y la determinación de los pueblos, aquí vas a colocar los dos principios. Entonces te voy a colocar la lámina para que vayas colocando tus apreciaciones. Recuerda que no vas a copiar textualmente, sino que saca una... Bueno, cópialo textualmente o si no, saca tus propias conclusiones. Te doy tiempo para que vayas haciendo los apuntes ahí en el libro. Veamos otra cuestión, la manera de mezclarlo. Mira, aquí. Entre otras. También tengo como las garras abajo del diente. Con esto queremos dejar indicado qué significa el orden. Básicamente el orden recuerda, vamos a hacer una recapitulación de las clases pasadas, el orden. No sé por qué es eso. Elementos disponibles. Estos elementos disponibles o unos elementos disponibles deben formar grupos. La formación de este grupo va a depender de la selección, de la colocación, de cómo lo mezclo, entre otras cosas. Más particularmente en estas tres cosas. Selección, colocación y mezclar. Si de alguna manera influye el resultado, la selección, la colocación o la mezcla de estos elementos, pues entonces estamos en presencia de una variación. Si por ninguna forma... Bien, ya una vez copiado tu concepto de lo que es el uti possidetis iuris y haber colocado lo que son los dos principios del mismo desde 1810, entonces vamos un momentico. Hay un archivo muy importante, ya va, que vamos a ir estudiando más adelante. Entonces tenemos también los que son tratados internacionales. Y si nos vamos a nuestra lámina, en el tratado internacional, vamos a irnos
Un momentico, voy a dejar de compartir para ubicarte el material de los tratados internacionales. Pero la diferencia está justamente en ese orden. Ahora bien, vamos aclarado todo eso de las clases pasadas, vamos entonces a focalizar nuestra atención en el enunciado de hoy mismo. Me está indicando que se deben seleccionar 3 personas para ocupar 3 cargos diferentes. Eso es muy importante. Cargos diferentes son tareas. Un momento. Muy importante. Es decir, yo puedo escoger a este presidente, subpresidente y secretario. Si se sube el presidente, las tareas son totalmente diferentes a las que va a ocupar. Mientras ubico el material, tenemos que un tratado internacional es una forma jurídica. Micrófonos apagados. Los tratados internacionales es una forma jurídica. Muy bien. Por lo tanto, fíjate, sigamos con este análisis. Un momento. Traten de mantener los audios apagados para cuando les solicite intervención pueden ustedes desactivarlo. Bien. Aquí ya les tengo el material de lo que son los tratados internacionales y vamos a compartir pantalla. Y es que un tratado internacional, porque tienes que tener un concepto de lo que va para tu libro, es un acuerdo internacional, es un documento por el cual un Estado o una organización internacional asume obligaciones y adquiere derechos, entre otros, en el ámbito del derecho internacional. Los acuerdos internacionales sirven para establecer reglas concretas para la asociación en áreas específicas. Entonces, un acuerdo internacional es un documento por el cual un Estado asume obligaciones y adquiere derechos ante otros en el ámbito del derecho internacional. Por eso es que se han escuchado, no, hay tratados internacionales donde Perú hizo tratados con Colombia para la exportación de, vamos a ver, de petróleo. Eso es un acuerdo, esos son tratados internacionales que también se pueden. Hay muchos tratados internacionales de por sí, pero para esta clase vamos a hablar de los tratados internacionales en cuanto a los límites, porque ya se dieron cuenta que Perú perdió parte de su territorio, pero ¿qué pasó? Perú no peleó no peleó esos territorios, ¿por qué todavía esos territorios no han sido devueltos al Perú? Pues hay tratados internacionales para ello. Entonces, aquí debes colocar un concepto de lo que es un tratado internacional y te voy a dejar la lámina para que lo vayas copiando. Te voy a dar un tiempo prudencial para que hagas tus apuntes. Bien, ahora, un momentico. Ahora tenemos aquí los tratados internacionales
Les voy a dar no todo lo que van a llenar acá. Les voy a dar ciertos datos que ustedes colocarán aquí en esta ficha y otros que ustedes van a investigar. Entonces, vamos a ver lo que fueron los tratados internacionales, pero con Bolivia. Vamos ahora a buscar la lámina con Bolivia. Vamos a ver. Bien. Entonces, antes de darle, ciérrame la puerta. Entonces, vamos con el tratado de Bolivia, Bolivia-Perú. Pero ¿quién estuvo a cargo de este tratado? Y es que para ese entonces fue un tratado entre el doctor Solón Polo y el doctor Bustamante. Entonces se le puede conseguir en internet como tratado Solón Bustamante. Lo pueden conseguir así en internet. Y aquí tenemos el tratado de rectificación de frontera, Polo Bustamante. Más tarde, esto fue en el año de 1909, y más tarde se intenta lograr una modificación al laudo arbitral, haciéndose efectivo mediante la firma del Tratado de Rectificación de Frontera, que fue escrito en La Paz el 17 de septiembre de 1909, entre el ministro del Perú, doctor Solón Polo, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, don Daniel Bustamante, 2 días después del protocolo de solemne aceptación. Mediante este tratado se definió la frontera entre el río Suches y la confluencia de los ríos Acre y Yaberija. Entonces, en tu libro, aquí te estoy dando cómo se llamó este tratado, en qué año fue firmado ese tratado, y te estoy dando el nombre de 2 ríos de este tratado. Entonces, coloca ahorita que te voy a dejar la lámina para que haga los apuntes. Como te dije, te voy a dar ciertos datos y los otros los tienes que investigar tú, como estudiante, que ese es tu deber. Entonces, te voy a dar los datos y vas a ir llenando. Te estoy dando el año en que fue firmado, cómo se llamó y los 2 ríos que te mencioné dentro del tratado. Aquí te lo voy a dejar y te lo vuelvo a repetir. Más tarde se intenta lograr una modificación al laudo arbitral, haciéndose efectivo mediante la firma del Tratado de Rectificación de Frontera. ¿Cómo se llamaba ese tratado? Tratado de Rectificación de Frontera, que fue suscrito en La Paz el 17 de septiembre de 1909. Y esto fue entre los ministros del Perú, Solón Polo, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, don Daniel Bustamante, 2 días después del protocolo de solemne aceptación. Y en este tratado se definió la frontera entre el río Suches y la confluencia de los ríos Acre y Yaberija. Te dejo la lámina para que vayas llenando los datos que corresponden en el libro. Profesora, buenas tardes. ¿Qué página es? Buenas tardes, ya te digo el número de la página. Estamos en la página 24.
Bien. Me dicen cuando hayan copiado ya las respuestas en el libro. Te pregunto, si él tiene las tres preguntas buenas, independientemente de la forma en que la escogió, sea en la primera opción o en la segunda opción, él va a tener la misma nota. O sea, de la manera... Recuerden que el nombre de ese tratado se llama Tratado de Rectificación de Frontera y ocurrió en el año de 1909, que es lo que le está pidiendo el libro. Aparte, le menciona los ríos y las confluencias de los ríos y van a colocar Suches, Acre y Yaberija. Esos son los ríos, los accidentes geográficos. Les estoy dando ciertos datos, ya los demás que leo, ahorita vamos para el libro, les voy a decir qué es lo que ustedes tienen que ampliar. Influye es una variación. También es bueno destacar que una variación en su sentido máximo, una variación máxima, es una permutación. En consecuencia del análisis y estos tratados que se hicieron internacionales es que estas pérdidas territoriales, imagínese usted si no hubiese existido ese tratado. Estuviéramos todavía en conflicto. Cada país tiene sus propios tratados y esto es debido a que muchos agarraron terrenos, excedieron las fronteras y hubieron conflictos. Entonces, también vimos que ahorita estamos nada más con Bolivia. Nada más con Bolivia. Y así vamos a ir avanzando a las demás fronteras que colinda con otro país para que ustedes vean todo lo que son el proceso del cual se llevó esa pérdida territorial. Entonces, me dicen si puedo ya avanzar. Utilicen el chat si pueden notificarme si ya puedo avanzar, ya copiaron. Bien, como no hay respuesta, voy a seguir avanzando. Ahora, como te expliqué, aquí vas a copiar 909, el nombre del tratado, te lo di, ahorita te lo repetí. Ahora, la longitud fronteriza que se perdió dentro de ella, la vas a investigar en internet y me vas a decir cuáles fueron esos departamentos que están cerca de esas pérdidas. Es decir, que si fue con Bolivia, me debes indicar aquí cuáles son los departamentos limítrofes, o sea, los distritos limítrofes a esa pérdida con Bolivia. Aquí debes colocar los 3 nombres de los ríos que te mencioné. Entonces, si no comprendiste bien, vámonos aquí a nuestra lámina. Bolivia la tenemos acá. ¿Cuáles son estos 3 departamentos que colinda con Bolivia? Vamos a ver si podemos ubicarlo un poquito mejor. Acá. Aquí tenemos Bolivia. ¿Qué departamentos o qué distritos, aquí lo tenemos con Bolivia, aquí, qué distritos son linderos con Bolivia? Tenemos aquí Madre de Dios, Puno, pero también tenemos a uno que está por acá, vamos a ver. Pasa que no tengo un mejor mapa, vamos a ver si lo puedo ubicar acá. No. Como ya determiné que el orden no importa, entonces esto es una combinación de 10 con 6, donde M representa los elementos disponibles. Bien. No se puede visualizar ahorita te voy a pasar todos los datos que vas a colocar aquí. Entonces, ¿qué distritos colindan con Bolivia? Tenemos Madre de Dios, aquí vas a colocar Puno y ya vamos a visualizar el otro, pero necesito que me vayas apuntando ya estos datos, porque al finalizar te voy a dar este dato que está acá y usted debe investigar su longitud fronteriza. Esto lo tienes que investigar en internet.
Entonces, ya una vez que has copiado estos datos, vamos con Brasil. Y este tratado fue firmado con ¿quiénes? El doctor Hernán Velarde por Perú y el doctor José María da Silva por Brasil. Entonces vámonos ahora al Tratado de Brasil. Un momento. Los arreglos están divididos en 4. Los arreglos están constituidos por 4 productos. Ok, ya vamos a buscar la lámina de Brasil. Arriba tenemos 4 factorial por 6 factorial. Los factores están cambiados. Claro, sí. Esto se conoce como la multiplicación mutativa de la multiplicación. Igual de los factores no es el producto. De manera que 4 factorial por 6 factorial es exactamente lo mismo que 6 factorial por 4 factorial. De modo que esto lo hago de frente. Ok, aquí ya lo tenemos ya apuntado. Un momento. Por favor, toma tu registro inteligente. Ok, bien. Dentro de este tratado de Chile, perdón, de Brasil, vamos a hablar sobre este acontecimiento y que habría paz entre ambos países con este tratado porque estaban en conflicto por su territorio. Entonces, habría paz entre ambos países y las principales condiciones fueron las siguientes. Liberación para que este tratado, porque este es un poquito más amplio, para que este tratado se pudiese dar, porque no crea usted que estos tratados no tuvieron conflictos. Sí, hubieron conflictos, hubieron diferencias y hubieron grandes problemas. Entonces, ¿qué fue lo que se exigió? Liberación de los prisioneros de ambos bandos, restitución mutua de las presas hechas desde 1763, y es que la frontera entre ambos países quedaba delimitada por una línea trazada siguiendo el curso de los ríos relacionados a continuación. En las zonas montañosas se fijó en los puntos más altos de las cordilleras que separasen las cabeceras de los ríos Arroyo de Chuy, Laguna Merín, las cabeceras del río Negro, río Uruguay, hacia el norte río Pepiriguazú, hasta la cabecera y de allí a la del río San Antonio, río Iguazú, Paraná, Paraná Igure, Yaguas, arriba hasta su nacimiento. Entonces, desde allí hasta la cabecera del río Corriente y siguiendo el curso de este por el río Paraguay hasta la desembocadura en el del Yaurú. De allí, en línea recta hacia el oeste hasta el río Guapore. Imagínense, o sea, todas las delimitaciones que puedes ver aquí en esta lámina. Aquí estamos, Perú. Y para que se pudiese dar esa separación a través de este tratado, ellos hicieron una línea que iba a seguir a través del curso de esos ríos. Entonces, todos estos ríos fueron parte de lo que fue este tratado, vamos a decir como de la delimitación de sus fronteras. Entonces, un momentico, por acá tengo la otra lámina. Este no fue nada más una simple delimitación, sino que este tratado también, que se realizó en 1909, también incluía un tratado de comercio y navegación. Entonces, aquí vamos a buscar un material que tengo tengo un material aquí que vamos a ampliar un poco. Vamos a buscar el Tratado de Brasil. Tratado de Brasil, ajá. Ok, voy un momentico a dejar de compartir para ubicarte el tratado de lo que fue en ese entonces. Vamos a ubicarlos.
Ya te lo voy a mostrar. Sobre todo cuando uno tiene un análisis científico de así. Hay un conjunto de datos, estos datos aparecen dispersos. Vamos a adelantar esto, un poquito más grande. Vamos a mirar ese color rojo, lo que traemos bien, un sentido de alerta, queremos que estés pendiente, pero lo que estaba diciendo es que en el mundo está por datos. Y esos datos nosotros debemos organizar, fíjate bien, debemos organizar, que sean estructuras informativas. Cuando eso se convierte en estructura informativa, se convierte en algo que se conoce como el nombre de informativo. Un momento. Justo por allí, cuando uno está caminando y está en contacto con lo que es el mundo real. Bien, ahora sí voy a compartir porque estamos con el Tratado de Brasil. Entonces, volvemos para acá. Volvemos para acá para lo que es el Tratado de Brasil. Un momento. Aquí está. Ok. Para el Tratado de Brasil, que fue lo que es la ampliación de del tema, en este caso, ya va un momentico. Ok, ahora sí. Para este caso, tenemos las condiciones. Como yo les dije, todos los tratados no son iguales. Para uno ceder espacio territorial, tiene que haber un acuerdo porque le estás quitando a un país una parte de su territorio. Entonces, eso genera conflicto. Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ceder territorio, pero mira, estas son las condiciones. Vas a liberar a los prisioneros que están tanto de ambos bandos y vamos a restituir las represas que fueron hechas desde el año de 1763 y vamos a establecer de una vez nuestra frontera. Entonces, para el caso de Brasil, tú deberás, porque te estoy dejando actividad asignada, vamos a utilizar lapicito. Este tratado lleva por nombre, para que lo apuntes, aquí está. Para este tratado se llama el Tratado de Comercio y Navegación. Ese fue el tratado que se empleó en esa ocasión. Tratado de Comercio y Navegación. Entonces aquí deberás buscar la fecha en que fue firmado este tratado. Ya tú sabes que puedes buscar en internet Tratado Velarde da Silva. Debes buscar su longitud fronteriza, qué departamento o qué distritos son linderos o son fronteras con Brasil. Es decir, que te tienes que ubicar en el mapa y ubicarte aquí en Brasil. Vamos a ampliarlo. Y debes decir, las fronteras que delimitan con Brasil son los distritos. Aquí lo tienes 1, 2, y tienes aquí el tercero, porque casi queda con ella aquí. Entonces, debes especificar qué distritos colinda con Brasil. Me debes mencionar los 5 ríos con la cual, todo lo que está en amarillo lo vas a investigar, con lo cual nosotros hacemos frontera. Entonces, no todos los datos te los voy a dar. Entonces, te estoy haciendo ver lo importante de lo cual fue este tratado con Brasil, porque el que viene, que fue el tratado con Chile, es un poquitico más tedioso. Y es que en el caso de Chile, tiene la posibilidad de regresar. Eso es lo que llamamos orden
Vamos a ubicar Chile. Pueden haber un orden lateral de esta forma, este es un orden lateral horizontal. Aquí. Puedo ir a la derecha o puedo ir a la izquierda. Este vaivén de ir a Para la el caso de derecha, Chile fue más controversial porque dice que también se le llama Tratado de Lima, y es que este fue un acuerdo firmado el 3 de junio de 1929. Te estoy dando ya el nombre del tratado y el año y la fecha, y fue celebrado en la ciudad de Lima entre Chile y Perú. Esto fue donde se puso fin a la controversia de la soberanía de las provincias de Tacna y Arica. Eso fue un conflicto, ¿ves? Perú no quería perder su territorio, pero Chile quería ganar ese territorio y había una disputa, y esto generó conflictos de años, hasta que se puso fin por un simple tratado. Dijeron, no, vamos a hacer un tratado ya porque ya está bueno. Entonces decidieron hacer un tratado, un acuerdo, y después de tantos años de diálogo, llegan a este acuerdo el día 3 de junio de 1929, porque ya había muchos conflictos por la disputa entre las provincias de Tacna y Arica. Y el Tratado de Ancón entre Chile y Perú también puso fin a la hostilidad entre ambos estados. Concedió a Chile en forma permanente el departamento de Tarapacá y en forma provisoria el de Arica, y fijó en 10 años el plazo para la realización de un plebiscito, de modo que fuera la población local la que decidiese a qué nación quería pertenecer. Entonces aquí se dieron dos tratados, el Tratado de Lima y el Tratado de Ancón. ¿Ves? Entonces, este tratado me gustó bastante porque a pesar de que había mucha controversia por estas provincias, entre Tacna y Arica, entonces surge el Tratado de Ancón, que les dice, bueno, vamos a ponerle fin a todo esto. Y es que ya decidimos que, bueno, vamos a cederle a Chile de forma permanente el departamento de Tarapacá, pero de forma provisoria el departamento, de forma provisoria el de Arica, y en 10 años vamos a hacer un plazo para realizar otro plebiscito. Si en 10 años que vayamos al plebiscito, vamos a solicitar a la población que viven en los departamentos perjudicados que decidan a qué nación desean pertenecer. Entonces, por acá te tengo. Seguimos con el mismo tratado, que en ellas pusieron ciertas normativas que debían cumplirse, y es que debía realizarse, como les dije, un plebiscito que definiera qué país se quedaría con los territorios de Tacna y Arica. Nunca se realizó. Se acordó firmar un tratado estableciendo que Tacna quedaba bajo soberanía peruana y Arica bajo la tutela de Chile. La línea divisoria que constituiría la frontera entre Perú y Chile se denominó Línea de la Concordia, y más bien pareciera que fuese a decir Línea de la Discordia. Entonces, ¿qué pasó en este tratado? Bueno, cuando surge el Tratado de Ancón, ellos dicen, vamos a dar 10 años. Para lo cual, dentro de 10 años, nosotros vamos a hacer un plebiscito y volvemos a tocar el tema y vamos a pedir a los pobladores con quién deciden quedarse. Si los pobladores al plazo de 10 años deciden quedarse con el gobierno, con que se extiendan a ellos a Chile o se extiendan a Perú. ¿Con quién de las dos naciones desean que sean gobernadas? Entonces pasaron los 10 años, ¿y qué sucedió con este plebiscito? ¿Se dio? Nunca se realizó ese plebiscito, por lo que se acordó firmar un tratado estableciendo que Tacna quedaba bajo la soberanía ¿de quién? De Perú, pero Arica bajo la tutela de Chile.
Entonces dijeron, bueno, nuestra línea divisora la vamos a constituir, nuestra línea de división entre ambos países, lo vamos a llamar línea de la Concordia. Y si nos vamos a internet, podemos buscar línea de la Concordia para que la puedas ver, porque sí, es fácil de ubicarla. Y tenemos acá, ¿ves? Vamos a ampliar este mapa. Esta es la línea de la Concordia. ¿Ves aquí la ciudad de Tacna? Ah, chévere. ¿Y ves la ciudad de Arica? Entonces ellos dijeron, vamos a iniciar una línea de la Concordia, ya que Tacna va a quedar para Perú y Chile. Arica se la vamos a dejar a Chile, pues, bajo la tutela de Chile. Entonces vamos a hacer una línea de la Concordia. ¿Ves? Entonces, esta línea de la Concordia, desde el hito número 1 hasta el puente del río Yuta, tiene 10 kilómetros. Es decir, desde el río Yuta hasta la línea de la Concordia, donde inicia, exactamente inicia acá, en este hito, tiene 10 kilómetros. Entonces, aquí para Chile, vas a colocar el nombre de ese tratado. Ya te lo di, ahorita te lo vuelvo a mostrar. Y aquí está, Tratado de Lima. Entonces, aquí tenemos en qué año fue firmado, y te muestro otra vez la lámina, porque la tengo aquí. Aquí está la fecha, ya te voy a mostrar la lámina para que apuntes. Este tratado fue cedido antes y tenemos que hubieron dos tratados. Les mencioné el Tratado de Lima y el Tratado de Ancón. Fueron dos tratados. Entonces, uno fue hecho el 3 de junio y su antecedente es que se llamaba Tratado de Lima y luego también fue llamado Tratado de Ancón. Entonces, los representantes de esta firma fueron los señores Rada y Figueroa. Ellos fueron los encargados, bueno, los representantes de cada país para llegar a este tratado. Tú deberás investigar la línea, la longitud fronteriza, qué departamentos limítrofes hay de Chile con Perú y qué laguna, porque ahora no te dice río, qué laguna perdió. O sea, qué laguna es su accidente geográfico exactamente entre ambos países. Entonces, acá vamos aquí, ajá. Muy bien. Te voy a dejar la lámina para que puedas ver, visualizar lo que fue este tratado. ¿Cómo se llama? Ya tienes el dato del año. Entonces, luego tienes el segundo tratado aquí tienes el otro. Entonces, apúntalo en tu lámina para que tengas los datos para llenar ahorita tu libro. Y es que le voy a hacer una acotación importante, es que el primer tratado fue el Tratado de Ancón, ¿ves? Ya que el Tratado de Ancón fue en el año de 1883, es decir, el 20 de octubre de 1883, mientras que después hubo un segundo tratado que fue el Tratado de Lima. Entonces, toma en cuenta no el año del Tratado de Ancón, sino el Tratado de Lima, que es el que tienes que apuntar en tu libro, que fue el 3 de junio de 1929. Y luego abajo debes colocar el siguiente tratado que se llamó Tratado de Ancón o Tratado de Paz y Amistad entre las repúblicas de Chile y del Perú. Para este Tratado de Ancón, los representantes no fueron los mismos que el del Tratado de Lima, sino que para esa época fue firmado por el doctor Jovino Noboa, por Chile, y por Perú fue el señor Lavalle,
José Antonio de la Valle. Entonces ambos tratados fueron firmados por personas distintas. Sin embargo, como te dije, aquí en tu libro vas a colocar Tratado de Lima, 3 de junio de 1929. Y también aquí puedes colocar el Tratado de Ancón, porque es bueno acotarlo allí. Entonces, este Tratado de Lima fue prácticamente el que dijo, bueno, vamos a establecer que las mismas, y me pareció espectacular porque vamos a que los pobladores sean quienes decidan, pues, a quién quiere pertenecer. Pero este tratado también se le denominó Tratado Rada y Gamio. Entonces también se le denominó así, Tratada Rado Gamio Figueroa. Lo puedes también colocar acá, Tratado de Ancón, o si quieres colocar Tratado de Garra, de Rada y Figueroa. De hecho, lo puedes buscar así en internet. Entonces, ya sabes que tienes que investigar su longitud fronteriza, el departamento limítrofe y sus accidentes, en este caso, cuál es la laguna. Por su parte, tenemos el de Colombia, y con el de Colombia vamos a hablar en la segunda sesión de clase. Por lo que les voy a pedir que finalicen esta sesión e ingresen automáticamente al siguiente, a la segunda parte de geografía. Que es menor que a mayor que. Eso es muy sencillo, porque